Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto poder estar con ustedes un miércoles más. Los hermanos que ya ustedes están viendo aquí en sus pantallas son los hermanos que nos estuvieron acompañando desde el miércoles de hace 15 días. Estuvieron el miércoles pasado con nosotros y el Señor permite que estén también hoy entre nosotros. Está nuestro hermano Mario y nuestro hermano José de Jesús, a los cuales les agradecemos por estar con nosotros para compartirnos sus comentarios, para darnos sus opiniones, para que juntos platiquemos acerca de la palabra. Junto con su servidor Brian Conde, somos los encargados de llevarles a ustedes la continuación del programa, del tema que estamos analizando, que es el poder de Dios en la debilidad. Hermano Mario, buenas noches. Buenas noches a todos. Hermano José, buenas noches. Hola, muy buenas noches, hermanos. Es un gusto estar como cada miércoles compartiendo la palabra de Dios, y agradezco también a Dios porque nos permite estar reunidos otra vez. Muy bien, le vamos a dar el lugar a nuestro hermano Mario para que nos guíe a Dios en una oración y posteriormente daremos los medios y comenzaremos en forma nuestro programa. Acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por habernos cuidado hasta el día de hoy, por darnos salud, por darnos cada una de las bendiciones necesarias para nuestro día a día. Te pedimos que nos acompañes en esta noche para poder hablar de tu palabra, para que de esa manera todo lo que salga de la boca de nosotros pueda edificar a tu iglesia, pueda ayudar a aquellos que están necesitados de escuchar específicamente este mensaje, y asimismo pueda ayudarnos a nosotros también, de la manera en la que nosotros lo exponemos, también a poder vivirlo de esa manera. Bendice a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, Padre, para que su oído y su corazón sean prontos para recibir tu palabra y de esa manera pueda germinar la semilla que se pueda implantar en ese momento y así seguir dando frutos, Padre, para tu iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos que participan en la elaboración, en la transmisión, aquellos que nos acompañan, que tú puedas también darles el amor, el querer seguir trabajando para ti, el poder desempeñarse de la misma manera que lo han hecho hasta ahora, y también de esa manera poder involucrar a más hermanos para que nos acompañen y esto pueda mantenerse y crecer de la mejor manera. Padre, acompáñanos en todo momento. Es lo que pedimos siempre en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos a todos los hermanos que ya se están conectando, a aquellos que están entrando a la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que pasen el link, a que copien el enlace y lo publiquen en su muro, lo compartan con sus amigos de Facebook, con sus amigos de WhatsApp, con sus familiares, para que así más personas puedan escuchar la palabra de nuestro Señor en este tema tan importante, pero también tema que es, afín a todos nosotros al hablar acerca de la debilidad que hay en el hombre y de cómo es que Dios nos ayuda a superar y cómo es que su poder se ve y se relaciona con esa debilidad que hay en nosotros. A través de la página de Facebook, les recordamos, hermanos, nos encuentran como Palabras de Vida Eterna. En Facebook nos encuentran como Palabras de Vida Eterna. En la plataforma de YouTube tenemos canal y allí nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y en la plataforma de MixLR, que es radio por internet, nos pueden escuchar si nos buscan dentro de la aplicación de MixLR como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas. El WhatsApp, aunque estará apareciendo también en sus pantallas, en esta noche será el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Como lo estuvimos comentando durante ya toda esta introducción al programa, hermanos, vamos a continuar con lo que es el tema del poder de Dios en la debilidad. Es lógico para todos nosotros y también comprensible que nuestro cuerpo es débil y está siempre yendo y dando testimonio de esa debilidad. Y el poder de Dios obra en esa debilidad. Dios nos está ayudando constantemente y vimos algunas herramientas que Dios nos provee y Dios nos da para poder solucionar el problema de esa debilidad, específicamente la debilidad espiritual. La palabra de Dios es algo que nos ayuda a superar esa debilidad espiritual, pero también la fe que nosotros encontramos a través del estudio de esa palabra y aquella fe que Dios pone en nosotros al permitirnos creer en Él y en su Hijo Cristo Jesús. Fue esa fe la que ayudó, comentábamos, a los cristianos del primer siglo a mantenerse firmes sobre las tribulaciones. Es esa fe la que ha ayudado a muchos de nuestros hermanos, de los cuales
los tres hermanos que estamos aquí delante de ustedes podemos dar también fe, que en momentos difíciles y en momentos de prueba se han mantenido firmes. Bueno, ha sido la fe. Esa debilidad la han superado gracias a las promesas y a la confianza que han puesto en nuestro Señor. Vamos hoy a comenzar con algo que también es importante e interesante. Muchas veces malentendemos esta cuestión de la debilidad y la confundimos, ya sea por algún tema de ignorancia o de desconocimiento, o ya sea porque es a beneficio propio. Malentendemos o confundimos estos términos de debilidad con el pecado. Quizá nosotros hemos llegado a pensar, y si no lo hemos escuchado, es que yo soy débil y por eso cometo tanto pecado. Sí. ¿Será eso cierto, hermano Mario? ¿Cómo funciona esa parte en esta? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de esto? Soy muy débil y entonces por eso cometo pecado. No, de hecho hay una frase muy común, ¿no? Que dice, es mi aguijón, ¿no? Dicen, la manera en la que se pueden proteger, si así lo pudiéramos llamar, o excusarse ante los demás hermanos para tratar de decir que el pecado que están cometiendo, la manera en la que están viviendo, pues es correcta, ¿no? Por alguna forma de decirlo, o incluso tratar de echarle la culpa a Dios al decir, bueno, es que igual que Pablo, ¿no? Yo le he pedido a Dios que me lo quite y simplemente pues no ha querido. Y pues desgraciadamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Hablamos de pecado no como la forma en la que se manifiesta una debilidad, ¿no? Sino la debilidad podríamos entenderlo como un paso muy previo a lo que sería cometer el pecado, ¿no? El hecho de esa debilidad en la cual nosotros sentimos en ese momento no significa que nos va a llevar a cometer pecado. Lo que yo siento en el momento que me hace sentir débil, espiritualmente hablando, obviamente, no necesariamente tiene que generar algún tipo de pecado en ese momento, sino que es precisamente las acciones que yo realice en ese momento en el que yo estoy débil, es lo que va a generar si yo estoy cometiendo pecado o no estoy cometiendo pecado. Y son cuestiones totalmente separadas. La debilidad es solamente esa vulnerabilidad a la cual nosotros estamos expuestos. Sin embargo, ya la toma de decisión, ya la acción, que es ya lo que constituye el pecado, son cosas bien diferentes. No nos obliga, esa debilidad no nos obliga a nosotros a cometer pecado, simplemente somos vulnerables, pero está también la opción en la toma de decisiones de no cometer ese pecado. Sí, claro, el hecho de sentir en ese momento cierta debilidad, por ejemplo, lidiar con el problema del enojo, de la ira, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, es que yo me siento débil en esta parte, ¿no? Claro. Pero el hecho de enojarte no quiere decir que vas a pecar. La misma palabra dice, no iraos, dice, pero no pequéis, o sea, te puedes enojar, puedes sentir esa debilidad espiritual relacionada al enojo o la ira, pero no tienes que caer en el pecado. O sea, la acción que cometas en ese momento es la que va a decidir si tú pecas o no pecas, ¿no? Hablando del rey David cuando estaba de ocioso en su casa que cometió el pecado con Urías Eteo, pasa prácticamente por lo mismo, ¿no? El hecho de estar en esa debilidad no quiere decir que necesariamente tengas o vas a cometer el pecado. Depende de uno mismo saber gobernarse, saber retener precisamente la espiritualidad necesaria para no caer en el pecado. Sí, así es solamente un pretexto cuando tratamos de utilizar nuestra debilidad para justificar los pecados que nosotros cometemos o los pecados que no podemos controlar. No es propiamente culpa de la debilidad, sino también es negligencia e indecisión nuestra el a través de esa debilidad aprovecharla para seguir cometiendo pecado, puesto que si esa debilidad nos obligara a cometer pecado, en realidad el hombre ya no tendría nada más que hacer. Es decir, si no hubiera otra opción más que pecar, bueno, ¿qué podemos hacer? La realidad no es eso. Así es, de hecho Dios lo marca en las Escrituras, que Dios nos hizo perfectos, nos hizo a su semejanza. De hecho, el pecado proviene de las concupiscencias del humano. Estas concupiscencias son los que hacen que nosotros lleguemos al pecado, llegando a pasar por algunas circunstancias que a nosotros nos estarían debilitando. Por esas concupiscencias lleva a que nosotros lleguemos a pecar. Poniendo un ejemplo, si nosotros tenemos algún problema de
económico, nosotros nos llegamos a sentir débil, sentirnos preocupados, y si nos llegan a ofrecer algún trabajo el día domingo porque nosotros necesitamos ese dinero, podríamos llegar a faltar al servicio para poder llegar a cumplir, a tener ese dinero. Sin embargo, hubiésemos podido tomar la decisión también de no tener ese trabajo. Así es. Y aún a pesar de las debilidades. Así es. Obedecer primero lo que Dios nos ha marcado de reunirnos cada primer día de la semana para poderlo adorar, para poder aprender más de Él. Pero, obviamente, por esa concupiscencia que nosotros llegamos a tener a lo largo de la semana de estar pensando únicamente cómo conseguir el dinero y dejando a un lado lo espiritual, nosotros pues llegamos a tomar obviamente malas decisiones. Hay más que comentar acerca de estos puntos que estamos tocando, hermanos. Lo haremos después de nuestro primer corte. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar una de las cápsulas que ya hemos estado analizando. Tuvimos nuestra primera cápsula de este tema, que es la historia de los himnos que nosotros cantamos. Ahora vamos a ser partícipes de la segunda cápsula acerca de esta historia de los himnos. Vamos a escucharla y en unos minutos estamos de vuelta. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. James Milton Black nació el 19 de agosto de 1856 en South Hill, Nueva York. Aprendió desde pequeño a cantar y a tocar el órgano. Alrededor de 1881 se trasladó a Williamsport, en Pensilvania, donde se dedicó al servicio cristiano en la Iglesia Metodista Episcopal. Enseñaba música entre semana, dirigía el servicio de canto y era maestro de escuela dominical y líder juvenil. Varios himnarios. Un día, mientras pasaba por un callejón de uno de los sectores más pobres de Williamsport, se encontró a una niña pequeña de unos 14 años de edad, sentada en la puerta de una casa que estaba prácticamente en ruinas. Al parecer, su padre y su madre eran adictos a la bebida. James le preguntó si le gustaría ir a la escuela dominical, a lo cual ella respondió: sí, me gustaría ir, pero... En ese momento bajó la mirada a su ropa y zapatos rotos. James entendió, y al día siguiente le llevó un vestido nuevo, zapatos y un sombrero. Con sus ropas limpias, la niña llamada Bessie empezó a asistir a todas las reuniones los domingos. En una de las clases dominicales, cuando James pasaba lista y todos contestaban diciendo un versículo, al llamar a Bessie no obtuvo respuesta, a pesar de llamarla por más de una ocasión. Dos cosas atormentaban la mente de James en ese día. ¿Qué tal que esta niña nunca más responda? ¿Y si fallece? ¿Qué responderá? Al salir de la escuela dominical fue a buscar a la niña a su casa y la encontró muy enferma. Llamó a un médico y le pagó para que la examinara. El desalentador dictamen médico fue neumonía. Cuando James llegó a casa, acongojado, se sentó en el piano de su casa y compuso el himno Cuando allá se pase lista. Bessie falleció a los 10 días. Pero el himno que su enfermedad inspiró ha vivido en los corazones de millones de cristianos en todo el mundo. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cantad un cántico nuevo, Cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad
Cristo el renuevo. Alaba a Cristo el renuevo. Alaba a Cristo el renuevo. Alaba a Cristo el renuevo. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad un cántico nuevo. Cantadle con alta voz. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Alaba a Cristo el renuevo. Cantadle con alta voz. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Les agradecemos por seguir con nosotros. Escuchamos la cápsula de la historia del himno de Cuando allá se pase lista, un himno que solemos entonar con bastante regularidad. Algunos de los hermanos, por ejemplo, con bastante tiempo, me imagino hasta de memoria, ¿no? Sí, Podrían ya, empezar a cantar ese ya himno. muchos ya se lo saben, lo dominan a la perfección, yo creo. Sí, entonces escuchamos la historia de ese canto. Esperamos que haya sido también de ayuda espiritual para cuando lo entonemos después podamos recordar que, bueno, todos los cantos tienen una historia que puede ayudarnos a ser un poco más sensibles a la hora de cantar. Cuando nosotros hablamos, porque vamos a seguir hablando, hermanos, ahora de el poder de Dios en nuestras debilidades, nosotros necesitamos entender este concepto de debilidad humana que está en todos nosotros, diferente, ya lo explicaba nuestro hermano Mario, completamente diferente al pecado. Esa debilidad no nos obliga a pecar, y nuestro hermano José también introdujo un concepto que también es importante, una palabra que es importante que entendamos, que es la palabra concupiscencia. Palabra que quizá hemos leído y escuchado en repetidas ocasiones en las predicaciones y que también hemos leído en la Biblia. Así que vamos a dejar que nuestro hermano José nos hable un poquito acerca de las concupiscencias. Ok, de acuerdo a la definición de concupiscencia, significa que es un intenso deseo de cualquier tipo. Lo interesante es que en la palabra de Dios generalmente la palabra concupiscencia se utiliza para los deseos malos. Describe las acciones del alma. Un ejemplo interesante es en Romanos 6:12, que nos dice que no deje que reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus concupiscencias. Como vemos, aquí marca concupiscencia para un deseo malo. Igual nuestro hermano Mario nos podría explicar más detalladamente. Sí, tendríamos que hacíamos precisamente la diferencia entre debilidad y el pecado, precisamente porque en esta parte es donde entra precisamente la concupiscencia, ¿no? O sea, Santiago nos hace la aclaración perfecta de lo que es y cómo obra precisamente el pecado dentro del ser humano, ¿no? Dice, ustedes no pueden culpar a Dios, decíamos al principio, a veces unos culpan a Dios al decir es que es mi aguijón o es que es mi debilidad y Dios no me ha querido ayudar. Dice, no pueden culpar a Dios en las tentaciones, dice, porque Dios no tienta a nadie y Él mismo no puede ser tentado. Dice, ustedes son tentados precisamente de esos deseos malos que ustedes tienen dentro de sí. Dice que son arrastrados a través de ellos, dice, o por ellos. Dice, y que después, cuando ustedes deciden realizar las acciones para avanzar en cuanto a sus deseos, dice, entonces ustedes consuman el pecado y es donde se da a luz precisamente la muerte, ¿no? Y esta cuestión de los deseos son las concupiscencias. Exactamente. ¿No? Esos deseos malos, por generalmente es a lo que se refiere siempre dentro de la escritura cuando hablamos de concupiscencias, nos referimos a deseos malos que van a obrar precisamente para concluirnos o llevarnos a consumar el pecado. Y deseos de todo tipo y que son bien diferentes en cada uno de nosotros. Cada uno tiene
deseos, algunos a lo mejor lo entienden, cada quien tiene batallas bien diferentes, ¿no? Y a veces incluso se notan como si fueran deseos inofensivos, ¿no? O sea, los ven como, Claro. Esto es algo pequeño, no creo que afecte tanto a mi vida o no creo que afecte tanto que yo lo haga. Después, desgraciadamente, se van dando cuenta que esos pequeños pasitos que dieron con esa concupiscencia pequeña que ellos en teoría decían, los ha llevado a alejarse completamente de las escrituras o incluso a realizar la voluntad de Dios, ¿no? Que es lo que viene después, ¿no? Precisamente esa concupiscencia es la que está oponiéndose o la que se pone en contra a realizar la voluntad de Dios, ¿no? O sea, el hecho de tener yo dentro de mi cuerpo humano precisamente la parte divina, que es la de Dios, y también la parte carnal, es la que generalmente hace que choque precisamente el querer realizar la voluntad de Dios y no realizarla precisamente por la concupiscencia que yo tengo dentro de mi cuerpo. Decía el apóstol Pablo, ¿no? Es como si hubieran dos leyes Sí, dentro de mí, ¿no? Como si combatieran mis miembros entre ellos mismos. Es como si esto estuviera pasando. Por un lado están mis concupiscencias, por un lado están los deseos que tengo yo y que tienen todas las personas, y por el otro lado también está el deseo y las ganas de querer hacer la voluntad del Señor. Sin embargo, está esta lucha. En palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos, por ejemplo, recordamos como dice al final: lo que yo quisiera hacer, no lo hago. Y lo que en verdad yo no quisiera hacer, las cosas que yo no quiero, las cosas de las cuales después me estoy arrepintiendo, las cosas que después me causan vergüenza, son las cosas que termino haciendo, dice el apóstol. Entonces hay esta lucha en la que nosotros hablamos de las debilidades, del pecado, de las concupiscencias. Esta lucha es la que también nosotros entendemos y conocemos como la debilidad espiritual. Esa debilidad que hay en nosotros es la que no nos permite servirle al Señor, y hasta que no estemos luchando fervientemente y mostrándonos diligentemente para hacer algo con esa debilidad espiritual, para utilizar las herramientas que Dios nos da para poder combatir esa debilidad espiritual, no vamos a estar agradando por completo al Señor. No va a haber en nosotros un crecimiento, no va a haber en nosotros un desarrollo espiritual, no va a haber madurez, porque esta debilidad espiritual sigue siendo tan grande y tan manifiesta que la voluntad de Dios es casi imposible poder realizarla por completo, y esta es una condición de la cual todos somos también partícipes. Así es, cuando nosotros hacemos una concupiscencia es el pretexto perfecto para Satanás para podernos caer en el pecado y así llegarnos a separar de Dios. Cuando se nos conjuntan todas estas concupiscencias, llegamos a caer en la debilidad. Esta debilidad que nos llega a causar, entrar en el pecado, ese pecado que nos hace separarnos de nuestro Padre. Y cuando estamos débiles, o como lo hemos llegado a ver, nosotros tenemos que andar fervientes, tenemos que orar, estar en constante comunicación con nuestro Padre para que no lleguemos a caer en el pecado. Quisiera que nuestro hermano José nos ayudara a encontrar un texto y que lo pudiéramos leer, que va a ser importante e interesante poder estudiarlo con ustedes, porque demuestra esta debilidad espiritual, pero en una persona que nos demuestra también de lo que hablábamos un poquito. Esta debilidad no es la que necesariamente te obliga a pecar, sino ya es una cuestión de concupiscencias y que tú obedeces a esas concupiscencias y entonces das a luz al pecado, que es en Mateo capítulo 26 en el versículo 38. Mateo capítulo 26 en el versículo 38, y también algunos versículos adelante. Le voy a comentar a mi hermano José dónde se detiene, que nos ayude desde el versículo 38 en adelante, y también aquellos que estén en casa, búsquenlo para que puedan seguir la lectura con nosotros. Mateo capítulo 26 del 38 en adelante. Ok, dice de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo: mi alma es muy triste, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, para no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta ahí está bien, hermano, muchas gracias. Lo que nosotros encontramos acá es el ejemplo de Cristo Jesús, y pareciera que Cristo estaba dudando en cumplir la misión que Dios había dado hacia él. Debemos entender esta cuestión de la debilidad humana.
Y después, en algunos textos que vamos a ver más adelante, podemos ver en Cristo Jesús cómo esta debilidad no lo llevó a él a cometer pecado. Sí, precisamente Jesús, al ser obviamente nuestro guía, nuestro maestro, la forma en la que nosotros vemos el ejemplo, nos enseña precisamente que siendo Jesús humano, siendo Jesús carne, gozaba o practicaba o tenía o sentía todas esas debilidades que como seres humanos llegamos a tener, ¿no? Obviamente estando al momento o al borde de la muerte, él sabía lo que se avecinaba, él sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, como dijeras bien, ¿no? O sea, él a lo mejor en algún momento decía, bueno, mejor ya no lo hago, ¿no? Porque pues, si me van a matar de esa manera, pues prefiero ya no hacerlo. Pero nos enseña precisamente esta parte, ¿no? O sea, hace este contraste perfecto de lo que dice Pablo y lo que hace Jesús, ¿no? Porque Pablo no nos da, con los versículos que leemos en Romanos, no nos da libre decisión para decir, bueno, es que tengo la opción de pecar, porque pues mi carne me lo permite, ¿no? Porque esa parte donde mi espiritualidad y mi carne pues pelean, pues yo puedo pecar, ¿no? No está mal que pegue porque soy muy débil, ¿no? Sí, Pablo no está diciendo eso, y Jesús mismo nos está enseñando que el hecho de tener ese sentimiento de debilidad, en este caso la tristeza o la ansiedad, no quiere decir que yo tenga que pecar o que tenga que ir en contra de la decisión de Dios, ¿no? En ese caso Jesús pudo haber dicho, no, pues ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos, yo me escapo y bueno, y que la humanidad le haga pues como quiera, ¿no? O sea, el hecho de sentirse débil no le dio a Jesús la potestad de poder pecar. O sea, no dijo, la carne que ahorita yo siento me da la libre decisión de yo pecar. No es así. Jesús nos está enseñando que a pesar de la debilidad, debemos de encontrar la fortaleza para seguir saliendo adelante. Y nos enseña precisamente que la carne no debería de gobernar la espiritualidad que hay en el ser humano, por la cual nosotros tendríamos que estar obedeciendo a Dios en todo. Y entonces vamos entendiendo un poquito más el título de este tema, que es cómo el poder de Dios nos va ayudando en la debilidad. Al final sabemos cuál fue la conclusión de todo eso. Jesús se sintió triste, estaba agobiado, se los dijo a sus amigos, a los apóstoles, a sus discípulos: estoy muy triste, estoy triste hasta la muerte. Ayúdenme, quédense a orar conmigo, velen conmigo, estén conmigo. Jesús ora a su Padre y conocemos también el final, aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y durante todo el ministerio Cristo Jesús mostró esta condición de hombre, esa condición humana, mostrando sueño, mostrando cansancio, mostrando hambre, mostrando sed, mostrando también desesperación, mostrando también este enojo, esta ira, esta frustración, sin embargo, sin pecado. Así es, de igual manera nos mostró esa debilidad que está en todos los hombres, esa debilidad que igual lo llegó a compartir con los apóstoles que en ese momento lo estaban acompañando. Le comentaba a los apóstoles que en ese momento su cuerpo y su alma estaba débil, que oraran con él. De igual manera eso lo tenemos que practicar nosotros, que si nosotros nos llegamos a sentir débiles, también acudamos a los hermanos para que ellos también nos lleguen a motivar para poder así salir de esas debilidades y evitar caer en la tentación y obviamente en el pecado. En esa debilidad que es natural en todos nosotros, el Señor muestra su poder. Ya vimos que lo muestra a través de su palabra y muestra su poder para ayudarnos en esa debilidad a través de la fe. Sin embargo, también lo hace a través de la oración, que es algo que nosotros comenzaremos a ver en nuestro siguiente bloque. En unos minutos estamos de vuelta. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por
siempre sí, humilde a ti, confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor, confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Agradecemos a todos los hermanos que siguen con nosotros. Gracias por estar viendo el programa, gracias por escucharlo. Esperemos que esté siendo este programa de edificación para ustedes, así como lo está haciendo para nosotros, como lo fue también durante su elaboración y durante su revisión. El Señor nos ayuda en nuestra debilidad, su poder se manifiesta y su poder se ve claramente, y una de las herramientas que Dios nos provee para poder ayudarnos en esta debilidad con su gran poder es la oración. Así es, la oración es un método que lo acabamos de ver que utilizó Jesús para poder liberar pasar esa debilidad. Esta oración, como ya sabemos, es la comunicación que nosotros tenemos directamente con nuestro Padre. También la oración es necesaria en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto igual nos ayuda a transformar, pero igual lo importante que se debe de aclarar es que se debe de orar con fe, como lo hemos venido diciendo. ¿Por qué? Porque si se ora con fe, grandes cosas podremos andar haciendo. Igual nosotros leemos dentro de la palabra de Dios que hay veces que nosotros llegamos a orar mal. ¿Por qué? Porque ponemos primero a recibir cosas que nosotros creemos que necesitamos, cuando en realidad no es así. Nosotros igual lo vemos en Jesús, que Él, a la hora de solicitar que se pase la copa amarga que estaba pasando en ese momento, no lo ordenó, sino que le dijo que si es su voluntad del Padre pasar esa copa amarga, que así fuese. ¿Sí? En ningún momento andó, en ningún momento exigió. Igual vemos a lo largo de la oración perfecta que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que nos marca un texto que dice: líbranos de todo mal.
esta oración nos ayuda a tener esa fortaleza, esa fe y así poder seguir confiando en nuestro Padre. Sí, ya lo decía nuestro hermano Mario, Jesús al ser nuestro maestro, al ser nuestra guía, al ser la persona en la cual están puestos nuestros ojos, al ser el autor y el consumador de nuestra fe, Jesús nos enseñó que en todo momento, durante todo su ministerio, mantuvo una constante oración con su Padre. No es de extrañar que, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos nosotros encontremos varias veces cómo es que Jesús bien temprano, y Marcos lo recalca, antes de que saliera el sol. Ya nos daremos más o menos una idea, los hermanos sabrán a qué hora es antes, a qué hora es muy temprano, pero antes de que haya salido el sol. Bueno, a esa hora Jesús se levantaba, se apartaba de todas las personas, se iba al desierto y allí oraba. Buscaba entonces tener una comunión y una comunicación con el Padre a través de la oración. Eso nos debería a nosotros dar también la pauta para saber que la oración es importante para nosotros, que es fundamental, que si Jesús de esa manera encontraba fuerza, nosotros también podemos encontrar fortalecimiento y podemos encontrar la ayuda que necesitamos. Esta oración es importante porque nos permite también pedir la dirección de nuestro Dios. El Señor sabe cuáles son las cosas que necesitamos, pero Él quiere que las externemos delante de Él y así nosotros encontremos la dirección en las tomas de decisiones, en cualquier cosa que nosotros hagamos. Mantener siempre la oración es bien importante. No hay que desaprovechar esta gran herramienta que el Señor nos da. Es de hecho a través de la oración que, por ejemplo, cuestiones aún físicas, necesidades materiales, pueden también ser suplidas, y eso nos va también tranquilizando y dándonos fortalecimiento y dándonos paz. No, claro que sí. El hecho de permanecer en oración constantemente, tanto como es un mandato, como es algo necesario para el ser humano. El hecho de nosotros mantenernos en oración o aprender a ser hombres de oración, mujeres de oración, nos va a ayudar a nosotros en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo espiritual, lo cual precisamente va a denostar precisamente el hecho de un crecimiento y un fortalecimiento en las debilidades, ¿no? Hablamos de Jesús en los momentos previos antes de ser aprendido, cómo sus discípulos se quedaron dormidos precisamente porque pues su carne y su voluntad espiritual aún todavía eran muy, muy chocantes, ¿no? Y después hablamos de precisamente esos apóstoles estando en la cárcel orando a altas horas de la noche o tal vez toda la noche permaneciendo en oración o cantando, y hacemos un contraste muy grande, ¿no? Hombres que en algún momento pues no resistieron el hecho de caer, de quedarse dormidos porque pues es la carne, es el ser humano, pero después hablamos de un crecimiento que los ayudó precisamente en sus debilidades, ¿no? Hablamos de hombres que ya estaban entregados por completo a la oración, que incluso decían, ¿no? Cuando fue la elección de Esteban, perdón, de los diáconos, hablamos acerca de que dicen los apóstoles, nosotros nos vamos a dedicar, dice, a la oración y a la predicación. O sea, no solamente a predicar la palabra, nosotros vamos a dedicar a estar constantemente en oración. ¿Por qué? Porque es la herramienta, yo creo, más fuerte que tenemos para tener precisamente la ayuda de Dios y el fortalecimiento de Dios, para que mi debilidad se vaya fortaleciendo y vaya menguando, vaya desapareciendo, y el día de mañana pueda ser ya no ese hombre que al principio pues no aguantaba el hecho de estar en una reunión, que no aguantaba los domingos, que no aguantaba el ir a una campaña, y que ahora soy el primero en estar puesto, ¿no? Levantarme temprano, en irme a dormir tarde, porque me agrada y porque me gusta estar en las cosas de Dios, ¿no? Y esa oración nos va ayudando y nos va fortaleciendo. Esta oración es también especial consuelo y es en realidad de mucha ayuda en los momentos difíciles. En la palabra de Dios nosotros tenemos diferentes y varios ejemplos de todo esto. Cuando algunos apóstoles fueron encarcelados, por ejemplo, los hermanos de las congregaciones estaban en sus casas haciendo una cosa, que es orando. Estaban todos reunidos. Tras la muerte y la sepultura de nuestro Señor Cristo Jesús, estaban las mujeres, por ejemplo, también orando, estaban reunidas orando en el ministerio de los apóstoles. Lo decía nuestro hermano Mario, hay una relación muy estrecha entre la predicación de la palabra, que todos consideramos que es muy importante, y tenía esa relación bien estrecha con la oración. Dice, para los apóstoles era muy importante esta cuestión de la oración, y estamos seguros, hermanos, que para todos aquellos que ya lo han experimentado, como los hermanos aquí en la mesa, y quizá también estoy seguro nuestro hermano José,
valoramos mucho esa herramienta que el Señor nos da, porque en momentos de aflicción, en momentos de necesidad, en momentos de dolor, saber que nuestro Padre nos escucha y que nos puede ayudar a tomar alguna decisión o a que se solucione algún conflicto o algún problema, nos enseña el gran poder que Dios obra y el gran poder que Dios manifiesta en nuestra debilidad. Así es, cuando nosotros oramos se siente una paz, una tranquilidad en nuestro interior. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Padre nos está escuchando en ese momento. ¿Por qué? Porque igual la oración podría edificar también a la iglesia si nosotros lo oramos con el espíritu y el entendimiento. Cuando nosotros vamos a preparar alguna clase, oramos, ¿para qué? Para que podamos comprender lo que nuestro Padre nos ha dejado en su palabra. De igual manera, cuando algún hermano está pasando por alguna aflicción, oramos, pero no solamente oramos, sino también vemos la manera para poder ayudar al hermano, si también está en nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque de esa manera también demostramos que nuestro amor hacia el hermano. Igual, a lo largo de que nosotros vamos orando, también podemos ir agarrando entendimiento, vamos fortaleciendo nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros día a día, si vamos, no solamente hay que orar una vez en el día o solamente en las comidas, sino que hay que orar desde que amanecemos hasta que anochece. Y eso queda muy poco para andar hablando con nuestro Padre. Sí, dice el apóstol Pablo, orar sin cesar, ¿no? Así es. Por ejemplo, entonces quisiera que nuestro hermano José también nos ayudara a encontrar un texto, a buscar un texto y que nos lo pudiera leer ahí en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26, porque al ser esta oración una actividad espiritual, el Señor también nos ayuda a saber que no estamos solos en esta cuestión de la oración. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, encontramos varias palabras que hemos estado utilizando en este estudio, como debilidad, esta cuestión de que el Espíritu nos ayuda. La oración nos ayuda en nuestra debilidad, pero también nosotros quizá no sabemos muy bien cómo orar, no sabemos muy bien qué pedir. No estamos solos. Aún en esta herramienta que el Señor nos da, valga la redundancia, el Señor mismo nos ayuda con esta herramienta y no nos deja solos, sino que nos da al Espíritu Santo, que es el que está siempre intercediendo por nosotros. Ese es el gran poder que Dios manifiesta en nuestra debilidad. De hecho, lo dice el texto, que el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad. Sí, hay una diferencia entre el hecho de estar orando y no saber cómo orar y otra cosa en pedir y pedir mal, ¿no? En este caso, cuando nosotros nos acercamos precisamente con la sinceridad de nuestro corazón y la necesidad real precisamente de apoyo, de ayuda en nuestra debilidad, es la manera en la que el Espíritu Santo nos puede ayudar, nos guía precisamente para saber cómo dirigirnos al Padre y saber cómo decirle a Dios: Dios, necesito que me ayudes en este momento. No encuentro tal vez la salida, no encuentro tal vez una ventana abierta para poder saber cómo resolver mi situación, pero sé que en tus manos completamente puedo poner esta situación. Y el Espíritu nos empieza a guiar, nos empieza a más o menos saber qué decir, cómo decirlo y por qué decirlo, ¿no? Porque todo es un conjunto, ¿no? O sea, el hecho de lo que dice Santiago, que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nosotros mismos, es una gran diferencia, ¿no? El hecho de acercarme a Dios y pedirle en mi debilidad que me ayude, no que me la quite, sino que me ayude, porque al final de cuentas esas debilidades sirven mucho para el fortalecimiento espiritual de cada uno de nosotros. A diferencia de lo que dice Santiago, ¿no? Que yo pido precisamente para deleitarme, para sentirme bien, ¿no? Incluso para satisfacer esas concupiscencias de las que hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre no saber pedir y otra muy diferente entre pedir mal, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es tratar de mantener en nuestra mente todos estos conceptos que hemos estado hablando. Vamos a seguir abordando el tema. Lo que haremos ahora es dar paso a nuestra siguiente cápsula. Como les comentábamos, esta cuestión de las cápsulas, que son siempre buenas para nosotros, también representan para aquellos que están escuchando el programa un reto, poder atender y poder recordar lo que la cápsula dice.
y también después cuando regresemos de nuestro corte poder seguir manteniendo la idea de lo que nosotros estábamos comentando. Así que vale siempre la pena poder mantener la atención, poder prestar mucha atención para poder absorber lo más posible. Vamos a tener ahora esta cápsula también que es importante, que es acerca de los viajes del apóstol Pablo. Así que vamos a ir con ella y después de nuestro corte regresaremos para seguir comentando de este programa algunas conclusiones de todo lo que hemos visto. Entre las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tus obras. Buenas noches, hermanos. En la cápsula pasada estuvimos en Iconio, en donde los judíos quisieron apedrear a Pablo y a Bernabé, pero estos lograron huir a tiempo y se dirigieron hacia Listra para continuar predicando la palabra de gracia. En Listra había un hombre que era cojo de nacimiento. Nunca había caminado. Cuando Pablo lo vio, se dio cuenta de que este hombre tenía fe para poder ser sanado, así que le dijo: «Levántate derecho sobre tus pies». Y el hombre saltó y comenzó a andar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, dijeron que dioses habían bajado a la tierra en cuerpo de hombre. Así que a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. El problema no se quedó en que los llamaran dioses, sino que el sacerdote que trabajaba en el templo que estaba dedicado a Júpiter trajo toros para ofrecerles sacrificios. Cuando Pablo y Bernabé supieron que les querían ofrecer sacrificios, rasgaron sus ropas y le dijeron a la multitud que no lo hicieran, que ellos eran hombres iguales a ellos, que sólo anunciaban que se convirtieran al Dios vivo, aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Les predicó sobre la misericordia de Dios y la paciencia que ha tenido para con el hombre. Dios ha dejado en los tiempos pasados que el hombre ande en sus propios caminos. Sin embargo, dijo Pablo, Él siguió mostrando su bondad a pesar de la maldad. Siguió dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Llenó nuestros corazones de sustento y alegría. Así que ahora es tiempo de arrepentirse y volverse a Dios. A pesar de las palabras de Pablo, fue muy difícil impedir que les ofrecieran sacrificios. Mientras todo esto pasaba, podemos pensar que algunos judíos de las ciudades que Pablo había visitado lo estaban siguiendo, porque en ese momento llegaron judíos de Antioquía y de Iconio, ciudades en las que Pablo había corrido peligro antes. De Antioquía lo echaron a la fuerza, y en Iconio se tuvo que escapar porque lo querían matar apedreándolo. Estos judíos llegaron a Listra y alborotaron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Por fin lo consiguieron. Lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero Pablo se levantó, entró nuevamente a la ciudad y siguió anunciando el evangelio en Listra durante todo ese día. Y al día siguiente, después de haber hecho muchos discípulos, continuaron su viaje misionero. Hay en realidad muchas cosas que resaltar de este episodio en la vida de Pablo. El mensaje que dio a los de Listra sobre la misericordia y la bondad de Dios debe permanecer en nuestras mentes. Durante mucho tiempo todos nosotros vivimos siguiendo nuestros deseos, nuestras concupiscencias, siguiendo nuestros propios caminos e ignorando a Dios. Y a pesar de nuestra maldad, Dios siguió dándonos bendiciones. Dios siguió mostrando su bondad y dándonos frutos. Debe llegar el momento en que reconozcamos eso, y entonces procedamos al arrepentimiento. Y si ya lo hemos hecho, es importante que no se nos olvide la gran paciencia y el gran amor que Dios nos tiene. Pablo va a continuar su primer viaje misionero, pero ahora lo hará de regreso. Se dirige hacia Antioquía de Siria, en donde comenzó su viaje. Dios les bendiga. Como me diste tu amor, y te anunciaré
Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad, mi amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad, mi amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor, Señor, Señor. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Ya estamos de vuelta, hermanos. Les agradecemos por seguir con nosotros. Estamos llegando ya al final de Palabras de Vida Eterna. Es ya casi el final de este programa. Aún nos quedan algunos minutos y queremos aprovecharlos para hablar un poco más acerca de esta debilidad. Ya vimos cómo es que el poder de Dios obra en ella, pero quizá también sea interesante y sea bueno poder responder a la pregunta: ¿cómo surge esta debilidad? Es decir, está en nosotros, está intrínsecamente estrecha con nosotros, pero hay algunas ocasiones, hay algunos momentos específicos que hacen que esta debilidad sea aún más latente. Hay momentos en nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida que hacen que esta debilidad, poder resistir esa debilidad y poder mantenernos firmes, sea aún más complicado de lo que por naturaleza es. Por naturaleza somos débiles, pero hay situaciones que hacen que esta debilidad se agrave y entonces sea un poco más complicado para nosotros. Hermano José, a modo también de conclusión en este programa, vamos a abordar un poco acerca de esto. Bueno, a lo largo de nuestra vida nosotros llegamos a padecer diferentes tipos de debilidades, ya sea espiritual, moral, económica, así tocando a diferentes puntos. Esas debilidades surgen pues dependiendo la ocasión, sí, que nosotros estemos pasando en ese momento. Como lo ponía de ejemplo al inicio, podemos pasar por un mal momento en el que nosotros no tengamos trabajo. En ese momento nosotros no llegamos a tener trabajo y entra la debilidad, esa debilidad de ver cómo conseguimos el dinero, que nos hace sentir pues obviamente frágiles, desfavorables, a veces llegamos a sentirnos como que medio perdidos sin saber qué camino tomar. O sea, por naturaleza somos débiles, pero estar en una situación específica, como por ejemplo la de no tener trabajo, tener una familia que mantener, hace que esa debilidad sea como un poco más intensa, como más difícil mantenerse firme. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a pensar en ese momento cómo vamos a superar ese momento.
dejamos a un lado bueno, algunas veces llegamos a dejar a un lado lo que Dios nos manda. No nos olvidamos de poner esa debilidad en las manos de Dios y buscamos nosotros cómo andar superando esa debilidad. En ese momento nosotros nos llegamos a portar un poco egoísta, y es ahí en ese momento igual cuando Satanás aprovecha. ¿Para qué? Para que nosotros llegamos a caer. Sí, esa debilidad acompañada de situaciones o de momentos específicos crean un entorno perfecto para que Satanás aproveche, y a través de las tentaciones, a través de los engaños, él es engañador, él es mentiroso desde el inicio. Entonces, a través de todo eso, sea como más fácil que nosotros caigamos. Y es muy fácil verlo de esa manera, el hecho de, bueno, por ejemplo, el hermano, ¿no? Está pasando por una situación, o estaba pasando ya por una situación de por sí difícil, y todavía le llega otra, y le llega otra, y le llega otra, ¿no? Y dices, bueno, eso ya es demasiado para un ser humano, ¿no? El hecho de estar viviendo una misma situación y todavía al doble, al triple, ¿no? Y piensas, bueno, y en ese momento, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo es posible que un ser humano pueda soportar tanto dolor, tanta aflicción, tanta tristeza, o sea, en momentos de debilidad, y no caer para poder realizar algún acto ilícito, algún tipo de pecado que lo puede llevar a precisamente a transgredir las leyes de Dios? Y es precisamente estos momentos de debilidad, es precisamente estos momentos donde esa debilidad se intensifica, cuando más deberíamos de buscar al Señor, ¿no? Hablamos de un Job, hablamos de un Pablo, que en momentos en los que la vida, vaya que les llovió y les llovía en varios momentos, nunca tuvieron la necesidad de ir en contra de Dios, ¿no? Al final de cuentas siempre decían, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Tenían a bien cimentada la fe puesta en que Dios los iba a ayudar, o que todo eso estaba pasando por algo, o que les iba a enseñar algo, ¿no? Y al final de cuentas, tanto la debilidad se intensificaba, pero también se intensifican las bendiciones de Dios al momento de empezar a buscarlo, ¿no? Hablamos del ejemplo de Job. Llegaron sus amigos a confortarlo, ¿no? Lo que debería de hacer a lo mejor los hermanos en la iglesia al momento de orar, porque las oraciones no solamente son para mí mismo, sino me sirven también para poder ayudar a mis hermanos en sus debilidades, porque a veces ni siquiera sabemos si están atravesando algún momento crítico en su vida, o si lo sabemos, pues a veces ni siquiera nos interesa, ¿no? Sin embargo, orar por mi hermano, orar por la estabilidad de la iglesia, orar precisamente por su debilidad en ese momento, lo va a ayudar en gran manera, porque Dios va a escuchar precisamente que no solamente yo estoy orando por mi debilidad, sino que mi hermano Brian, mi hermano José, mi hermano Luis, o toda la iglesia está orando por mí y se está preocupando por mi debilidad, y entonces va a ser un poco más fácil que yo pueda salir adelante y no pueda caer tanto en la tentación del diablo en ese momento. Sí, cuando nosotros hablamos de esta debilidad y cómo es que se intensifica, o cómo es que es más difícil resistir a esta debilidad en algunos momentos, en diversas situaciones, también debemos considerar que quizá en algunas ocasiones, por ejemplo, esta debilidad en algunos de nuestros hermanos o algunos de nosotros puede ser más difícil de resistir por culpa de nosotros mismos, por culpa de algunos hermanos también dentro de la misma congregación, que somos utilizados como algún instrumento de Satanás. Y déjenme explicar un poquito más esta idea. El apóstol Pablo habla acerca de esto, lo habló en el libro de Romanos y lo habló en el libro en las dos cartas que dirige a la iglesia en Corinto. Hablaba acerca de la responsabilidad que aquellos que somos maduros, o de aquellos que son maduros, de la responsabilidad que tienen del uso de su conocimiento para los hermanos que son débiles. Es decir, hay hermanos que son débiles, que apenas van creciendo, y es probable que ese hermano esté luchando y tenga que luchar más contra su debilidad, porque yo fui irresponsable en el uso de mi conocimiento. Hay algunas cosas que dice el apóstol Pablo, no tendríamos ni siquiera que discutirlas. De esto no se trata el reino de los cielos. Si pasa, si no pasa, si se hace, si no se hace, no te hace ni más ni menos espiritual. Y el apóstol Pablo pone ahí algunos ejemplos. Y dice Pablo, pero lo que sí es importante es que si tú en tu madurez sabes que, vamos, no pasa nada, no tiene nada, de eso no se trata el reino de los cielos. Si tú eso en tu madurez lo entiendes, debes también entender que hay otros hermanos
que eso no lo entienden, que aún no lo han entendido. Y entonces, si tú usas mal, irresponsablemente ese conocimiento, puedes llegar a perjudicar el hermano. Así es, cuando nosotros entramos en esa debilidad, a veces nos llega a entrar alguna duda. De hecho, también la palabra dice que si tienes duda, mejor ni lo hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues obviamente puedes llegar a pecar. Tomando lo que tocabas de la debilidad de algunos hermanos débiles en la fe, que nosotros como personas maduras ya sabemos que no nos estaría afectando. ¿Por qué? Porque de eso no depende el reino de los cielos. Nos pone de ejemplo en la palabra de Dios de alguna comida que fue dedicado a algún santo, que si nosotros nos sentamos, nosotros oramos o bendecimos, no tiene nada de malo. Pero si algún hermano nos ve y para él es malo, mejor que ni lo comamos. No, de igual manera, si nosotros sabemos que esa comida fue algo dedicado a algún ídolo, igual lo dejemos ahí. ¿Por qué? Porque obviamente nos estaría haciendo mal. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia ya entiende que eso es malo. Esos pensamientos llegan a entrar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cierta cosa no es mala. ¿Por qué? Porque llegamos a malinterpretar las escrituras. Pensamos que no está mal andar tomándonos un vasito de tequila. ¿Y qué es lo que venimos? No, pues hermano, explíqueme dónde está escrito en la escritura que no está mal tomar un vasito de tequila o de algún vasito de alguna bebida, ¿sí? Y eso lo empezamos luego a andarlo enseñando dentro de las congregaciones. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros entendemos, eso no nos estaría afectando. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Sí, esta cuestión que comenta nuestro hermano José, aun cuando por demás interesante, y quizá también sería muy bueno poder abordarlo un poco más a profundidad para poder ver con claridad todas estas cuestiones que esté comentando nuestro hermano, nos refiere principalmente a la cuestión de la enseñanza dentro de la iglesia, aquellas cosas que se están enseñando y la forma en la que el conocimiento es dado a nuestros hermanos. Algunos conceptos son manejados dentro de la congregación, pueden estar afectando a las debilidades de algunos de nosotros, a las debilidades de nuestros hermanos. ¿Cómo surgen estas debilidades? ¿Por qué el hombre se siente más débil en algunos casos? Puede ser también responsabilidad de alguno de nosotros, que por ejemplo también es bastante común, y a lo mejor alguno de nuestros hermanos lo ha notado o puede también detectarlo, que algunos de nosotros introducimos lo que es el conocimiento del mundo, lo que es el conocimiento secular, lo que son las ciencias, lo que son el conocimiento de lo que estudiamos, etcétera. Lo tratamos de meter y de mezclar en la Biblia, y entonces empezamos a hacer una serie de temas, una serie de conceptos que además de ser rebuscados y que en realidad no tienen apoyo bíblico, tratamos de hacer que la congregación crezca en ese conocimiento, y lo único que pasa, bueno, es que a veces se genera más dudas, a veces se genera, toda esa cuestión, y entonces la debilidad en ese momento se hace más latente. Así se genera mucha más debilidad, porque yo, erróneamente creyéndome alguien maduro, no fui responsable en el uso del conocimiento, ¿no? Así es, por esas dudas que nosotros llegamos a tener, llegamos a hacer que nuestros hermanos se lleguen a perder o tomen decisiones que no están marcados en la palabra de Dios. A veces pensamos tener todo el conocimiento del mundo dentro de lo espiritual, pero como dice la palabra, que cuando nosotros nos sentamos así, nos sientamos menos que los hermanos. ¿Para qué? Para que no llegamos a caer en una soberbia o en no sé cómo se le podría decir. Sí, en algún orgullo. En algún orgullo que nos haga sentir más que los hermanos, y que ese mismo orgullo nos lleve a tomar algunas malas decisiones, en algunos malos consejos a nuestros hermanos. Claro. Por eso es que siempre, diariamente, hay que estar escudriñando las escrituras, andar investigando, no andar tomando enseñanzas del mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que nos enseña el mundo, no todo es perfecto, pero lo que sí es perfecto es todo lo que nos ha dejado nuestro Padre en la Biblia. Sí, y le pediremos a nuestro hermano Mario nos ayude ya con algunos comentarios finales para concluir. Estamos llegando ya al final, y entonces después procederemos a los agradecimientos. Sí, hablamos de precisamente este mal llamado evangelio de los débiles, ¿no? Donde dicen que
pues no debería de ser el hecho de la predicación Preocupándose tanto en los... preocupándose en los débiles, porque deberían de crecer y deberían de madurar, ¿no? Pero al final de cuentas, quien hace o quien practica eso, lo único que demuestra es precisamente lo contrario a lo que Jesús vino a enseñar, ¿no? El amor al prójimo, ¿no? Así O es. sea, si yo no me preocupo por el crecimiento espiritual de mi hermano, haciéndolo de una buena manera, o sea, yo viviéndolo de una buena manera, entonces realmente no estoy haciendo lo que Jesús vino a enseñar. Probablemente sepa yo demasiada Biblia, tenga yo mucho conocimiento, pero si no estoy haciendo lo que Jesús hizo, entonces por más que yo quiera yo enseñar o por más que yo quiera yo decir, pues simplemente estoy yendo en contra del segundo y más grande mandamiento, ¿no? O sea, uno es amar a Dios y el otro es amar al prójimo, ¿no? Entonces no podemos caer en esta parte de decir, bueno, pues los débiles tienen que fortalecerse, ¿no? Pero pues obviamente es trabajo del que está en teoría más crecido en el conocimiento espiritual, de poder enseñarle al que está empezando cómo deberían de ser realmente las cosas, ¿no? Cómo es preocuparse, cómo es enseñar y cómo es precisamente el hecho de no empezar a mezclar estas doctrinas foráneas con lo que realmente es la palabra del Señor, ¿no? El mismo Dios dejó plasmado que precisamente lo más necio del mundo fue lo que escogió precisamente para predicar el evangelio, y lo que se supone es más sabio, pues eso no le interesa a Dios, ¿no? Al final de cuentas, lo importante y lo que realmente le debería de importar tanto al hermano que enseña como al que quiere crecer es precisamente lo que está plasmado en la Biblia y no lo que está plasmado allá afuera. Claro, y acabamos entonces de hablar un poquito acerca de esas debilidades que hay en nosotros. Bueno, ¿cómo surgen? ¿Por qué a veces es más difícil mantenerse firmes? Bueno, decía nuestro hermano José, depende de la circunstancia, enfermedades, situaciones económicas, etcétera, hacen un poquito más difícil que nos podamos mantener firmes, y también, por ejemplo, el mal uso de nuestro conocimiento, el no preocuparnos por los hermanos débiles, puede hacer que esas debilidades crezcan, que esas debilidades sean aún más difíciles de poder sobrellevar. Estamos concluyendo ya Palabras de Vida Eterna, por lo cual les agradecemos, hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por mantenerse en sintonía y esperamos que haya sido en verdad de edificación este programa. De igual manera, le agradecemos a nuestro hermano Mario por sus comentarios y por estar con nosotros. Gracias, hermano Mario. Gracias a Dios por la oportunidad. De igual manera, le agradecemos a nuestro hermano José. Gracias, hermano. No, gracias a Dios porque nos permite estar en esta noche con salud y con ese conocimiento y esas ganas aparte para poder compartir su palabra. Y ya, bueno, poco a poco se va tomando un poco más de confianza, ¿no? Bueno, Sí. Estar, bueno, del otro lado de la cámara requiere un poco de tiempo, ¿no? Así es, porque ustedes me han de haber visto el primer programa que entré, pues ahora sí, todo nervioso, sin que todo a la mente me entró en blanco en ese momento, pero ahorita ya vamos agarrando un poquito más de confianza, ya vamos entendiendo más el tema, igual la forma de que nosotros estamos aquí compartiendo la palabra, andar participando, ya lo vamos entendiendo un poquito más. Y igual hay que aclarar que no es lo mismo estar allá afuera que estando aquí adentro. Aquí adentro es la presión de los hermanos que nos están viendo, andar enseñando la sana doctrina y no andar metiendo algún conocimiento vano. Claro, entonces le agradecemos a nuestro hermano José, le agradecemos también a nuestro hermano Luis Conde por la labor que hace ahí detrás de las cámaras, en los controles. Nuestro hermano José ahora lo ve y así veíamos a nuestro hermano José también. Nuestro hermano Luis Conde también estuvo varias ocasiones también aquí en el programa. Entonces le agradecemos también por la labor que hace. Gracias a todos ustedes, hermanos, gracias a todos los hermanos que se reúnen con nosotros los domingos para poder hacer la revisión de estos temas y la planeación de los temas. Vamos a pedirle a nuestro hermano José de Jesús nos guíe en la oración final y así estamos concluyendo. Que Dios les bendiga, hermanos, si el Señor lo permite, si está en sus planes, nos vemos el siguiente miércoles. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, porque nos permitiste aprender más de tu palabra, nos permitiste escudriñar de tus sagradas escrituras, todo lo que nos dejaste nos dejaste enseñado, Señor. Te agradecemos por esa disposición, por esa salud que nos da, Señor, porque nos permites utilizarla para tu servicio. Te rogamos que todo lo aprendido en esta tarde nos sirva para poderlo enseñar a las personas que se sientan débiles, que lleguen a necesitarlos, Señor, porque sabemos muy bien que todas las personas necesitan tus palabras, Señor.
Padre, te rogamos de igual manera que bendiga los alimentos que en esta noche vamos a compartir, Señor, que tú lo bendigas y lo compartas con las personas que tienen necesidad, Señor. Pues Padre, de igual manera te rogamos que nos lleves con bien a nuestros lugares de destino, que tú nos acompañes todos los días y nos ayudes a tomar las decisiones correctas, nos vayas guiando, Señor, para poder así crecer espiritualmente. Pues Padre, estos te rogamos y agradecemos siempre en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.